La consultora Cifra dejó trazada esta semana una nueva imagen de las tendencias electorales cuando presentó su encuesta de intención de voto para los comicios internos y también el mapa dentro de cada partido. En el Frente Amplio, la candidatura de Daniel Martínez duplica en intención de voto a la de Carolina Cose, mientras que en el Partido Colorado se registra un salto cuantitativo de Ernesto Talvi ante la figura de Julio María Sanguinetti, que sigue al frente de las preferencias. En tanto, en el Partido Nacional se observa un descenso del peso de Luis Lacalle Pou y un ascenso de Juan Sartori, que se ubica tercero por detrás de Jorge Larrañaga. Pero esa es una síntesis apretadísima, estoy dejando cantidad de datos afuera. En los próximos minutos vamos a examinar estos números partido por partido y también vamos a tratar de explorar las razones de estos movimientos. ¿Está definida la elección en cada uno de los lemas? ¿Qué papel están jugando las nuevas propuestas? ¿Cómo inciden outsiders, entre comillas, tan distintos a su vez como Juan Sartori o Ernesto Talvi? De esto es que vamos a conversar con la socióloga Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra. Buen día, Mariana, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Tenemos mucho para conversar, varios gráficos para ir considerando. De paso, la recomendación a nuestros oyentes, los que tengan a mano la laptop o el teléfono celular, pongan nuestra emisión en YouTube, porque ahí vamos a ir volcando justamente los distintos cuadros, los distintos... ¿Cómo le llaman ustedes a los redondeles estos? Gráfico de torta se llama. Los gráficos de tortas, bueno, van a tener los gráficos de torta con los colorcitos correspondientes. Bueno, y si no tienen imagen a mano, papel y lápiz, ¿no? Que siempre ayuda para entender esto de las encuestas si uno las escucha por radio, ¿no? Y si no, tratamos de decírselo despacito para que lo entiendan, bueno. Porque me imagino gente que va en el auto, está complicado. No agarren papel, no agarren lápiz, bien, no agarren nada. No, eso no, está bien, vale la aclaración. Bueno, empecemos con la ficha técnica breve, cuándo se hizo la encuesta, qué cantidad de casos, etcétera. Bien, esta encuesta la comenzamos el 27 de marzo, la terminamos el 7 de abril, o sea, este domingo pasado, es bastante nueva. Tiene 1.017 casos, con un margen de error de 3,1 para todo el conjunto de los encuestados. Es una encuesta telefónica que combina telefonía fija y celular, en función de los distintos segmentos, y que tiene una distribución de sus características sociodemográficas similares a la población, sobre todo en sexo, edad, también otras variables como educación y región, y eso nos permite mirar estos resultados aproximándonos a lo que piensan todos los uruguayos. Veamos en primer lugar la intención de voto. La intención de voto por partidos. Expliquemos cuál es la pregunta que se hace. Bien, acá les preguntamos a los encuestados a cuál partido votaría si las elecciones fueran este domingo. Y es una pregunta abierta en la que no mencionamos ninguna opción posible. Ahí lo que nos encontramos es que el 34% de los uruguayos dice que hoy votaría el Frente Amplio, un 28% que votaría el Partido Nacional, un 17% al Partido Colorado, 2% al Partido Independiente, 1% al Partido de la Gente, 1% a Unidad Popular y 2% a otros partidos, donde entran el PERI y otros partidos también que están en la vuelta. ¿Qué varía? Y ¿Sí? Un 15% bueno, a eso gente que dice que votaría en blanco anulado o aún no decidió qué es lo que va a votar. Ahí está. 15%. Sí. Ese es el margen. Y si ubicamos ahora estos números en su evolución, ¿qué marcan? ¿Qué tenemos? ¿Qué variantes tenemos? Bueno, eso es lo importante, porque ver la foto no es solo lo que buscamos, sino ver la tendencia, cómo se ha venido moviendo esto en los últimos meses. Bueno, si miramos lo que ha sido desde comienzo de año hasta ahora, vemos cierta estabilidad del Frente Amplio. Si bien el año pasado había tenido una baja, incluso había llegado a un piso de 24% de intención de voto en marzo del año pasado, luego fue creciendo y desde principios de este año lo tenemos en 34%. O sea, creció el año pasado, estabilidad este año. El Partido Nacional también ha crecido respecto a lo que marcaba el año pasado, también con cierta estabilidad desde principios de año. En febrero estaba con 27, hoy está con 28, y el que sí ha tenido un crecimiento significativo desde principio de año hasta ahora es el Partido Colorado. En marzo del año pasado tenía 3, en octubre había subido a 7,
pero ni bien empieza el año, sube, remonta y llega hoy a 17%. Tenía 14 el mes pasado y tiene 17. Para nosotros es un crecimiento muy significativo, aunque en realidad alcanza casi cifras muy parecidas a lo que había tenido en las elecciones pasadas. O sea, lo que ha logrado en estos últimos meses sería recuperar todo lo que perdió en estos 5 años, o un poco menos, respecto a la elección pasada. Luego tenemos al Partido Independiente con 2% de intención de voto, y esa cifra bajó el año pasado, había tenido 5 en marzo, y ahora se mantiene estable en lo que va del año. Otro que perdió un poco respecto al año pasado es el Partido de la Gente, que nosotros hoy lo vemos como en su mínima expresión con un 1%, pero había tenido el año pasado más, y de lo que va del año ha perdido mucha intención de voto. ¿Qué podemos decir ahora si ayudamos a los indecisos? Claro, porque ese 15% para nosotros es demasiado. Y además sabemos que en realidad van a tener que tomar alguna decisión, ¿no? Entonces los apretamos un poquito y lo que logramos es bajar de 15 a 5. Los apretamos un poquito. Bueno, no los tocamos porque es telefónica, vamos a aclarar. La pregunta es, si en las próximas elecciones su voto fuera decisivo, ¿a cuál partido votaría si se presentan los siguientes partidos? Y entonces ahí sí se le enumera a los partidos, pero se va rotando el orden, ¿no? Sí, a ese 15%, solo el 15% que dijo que no sabía, ¿sí? Lo que hacemos es, traerle a la memoria las opciones, porque llegado el momento va a tener que mirar las opciones. Entonces, pero a Mariana Pomies se le coloca primero un partido, claro, el sistema a Emiliano rota, Cotelo se le coloca primero otro partido, etcétera, para ¿no? evitar el sesgo de los primeros lugares. Bueno, y ahí entonces, ¿qué resultado se obtiene? Bien, ahí el Frente pasa de 34 que tenía en la abierta a 36, crece 2%. El Partido Nacional pasa de 28 a 31, crece 3%, o sea, de esos 15, 2 se van al Frente, 3 se van al Partido Nacional, 1 se va al Partido Colorado, que crece de 17 a 18, otro se va al Partido Independiente, que crece de 2 a 3, lo mismo pasa con el Partido de la Gente, crece de 1 a 2, la Unidad Popular también crece un punto, y nos quedamos entonces con un 5% y no un 15%, que es más razonable, de gente que dice que votaría en blanco, anulado, o aún no puede decidirse, aunque le nombremos todos los partidos. Pero bueno, ahora ya son números mucho más concretos, ¿no? Sí. Números que permiten mirar con más aproximación lo que puede ocurrir. Sí, efectivamente, pero también números que dependen mucho de lo que pase en la campaña. Eso te iba a preguntar. ¿Qué sentido tiene estar mirando esta encuesta, la intención de voto para octubre, ahora, cuando falta tanto por resolver en los partidos? Bueno, primero porque nos da un orden de magnitudes de cómo va cada partido en esta campaña. Entonces, no es lo mismo si el caudal de votos, si el Frente tuviera 45, por más que ahora lo que pesa es octubre, nos va mostrando cómo la performance de cada partido. Y nos va indicando cuáles son las preferencias de los uruguayos. Pero no va a ser igual cuando cada partido tenga un solo candidato. ¿Qué va a hacer el votante del candidato que pierda en las internas? ¿Se va a mantener en el partido o no? Bueno, eso va a depender de quién sea y de cómo proceda, porque también muchas veces, la mayoría de las veces logran retener el grueso del caudal, pero depende de cómo proceda. Bien, de todos modos, lo que sí salta a la vista en estos números es que la oposición supera al oficialismo, ¿no? Lo supera ampliamente. Hoy todos los partidos de oposición suman 51, mientras que la intención de voto hacia el Frente es 34. Ojo, eso no quiere decir 36, que en un balotaje... No, 34 al Frente. Bueno, yo me quedo con la pregunta abierta. Me parece... Todavía te quedas con la pregunta abierta, sí. no cuando exprimen a los indecisos. No, porque justamente esos son los más volátiles, ¿no? Esos son los que depende de la campaña y no solo del candidato, pueden llegar a cambiar. Bueno, pero sí podemos decir 36 si querés, pero la diferencia de la oposición es mucho más grande. Eso no quiere decir que toda la oposición en bloque vote en un balotaje al otro candidato. Seamos justos, ¿sí? Lo que sí quiere decir es que el partido de gobierno tiene bastante menos intención de voto que el conjunto del resto de los partidos. Esa es la conclusión por ahora, ¿no? Es un escenario en el que hay segunda vuelta. Sí, y una cosa importante. En el que el oficialismo actual no alcanza mayoría parlamentaria. No, hoy estaría lejos, no estoy diciendo que no llegue. Y que además hace 5 años la intención de voto hacia el Frente era bastante más alta, con lo cual no solo la oposición supera ampliamente al partido de gobierno, sino que el partido de gobierno está en una posición mucho más débil que hace 5 años en lo que respecta a la intención de voto.
A partir de este marco general, como viene la intención de voto por partidos si las elecciones nacionales fueran hoy, hacemos una pausa y nos metemos de lleno en las internas. Las competencias en cada uno de los partidos, sobre todo los tres que tienen competencia abierta y fuerte, el propio Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Mariana, veo los mensajes de los oyentes que llegaron en estos minutos. Por ejemplo, dice este mensaje de Margarita de la Blanqueada: aunque toda la oposición supere al Frente Amplio, igualmente el Frente Amplio es el partido más votado. ¿Eso no cuenta? Lo único que plantea la oposición es cómo ganarle al Frente. Sí cuenta, pero nuestro sistema electoral no define. Entonces, si esto lo estuviéramos hablando hace 20 años, cuando no existía el balotaje, uno decía, bueno, el Frente es el partido que va ganando y puede ser el próximo presidente. Pero nosotros tenemos un sistema que tiene una segunda vuelta y donde la gente va a tener que elegir entre dos opciones. Entonces, es el partido mayoritario, pero aún no recoge la intención de voto suficiente como para tener fuerza en ese balotaje. No estoy diciendo que no la vaya a tener. Digo, hoy en abril del 2019. Lo otro, no figura en estos números que hemos dado Cabildo Abierto, es el nuevo partido que tiene al ex comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, como candidato presidencial. No figura, no nos aparece en las menciones espontáneas. Sí hay algunas menciones espontáneas sueltas hacia Manini Ríos, pero no hacia el partido, porque además la encuesta justo se hace en el momento en que todo esto sale y en el que él acepta la candidatura. O sea, los que empezaron el 27 tienen están mirando un país y los que contestaron el 6 están mirando otro. Entonces, eso todavía la encuesta no lo puede registrar con precisión. Hay mucha especulación sobre a quién le saca votos o a quién le podría sacar votos Manini, ¿no? Pero ya lo veremos en todo caso en la próxima medición. Exactamente, ahí sí. Continuamos, seguimos en diálogo con Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra. Estamos revisando los números de la más reciente encuesta de intención de voto. Se hizo entre el 27 de marzo y el 7 de abril, o sea, se terminó el domingo pasado. Exactamente. Ya veíamos qué pasa con la intención de voto por partidos si las elecciones fueran hoy. Empecemos ahora con las internas. Vamos en primer término a la del Frente Amplio. Bien, les preguntamos a los votantes, a los que pensaban votar en octubre al Frente Amplio, si pensaban ir además en junio a las internas. Aproximadamente la mitad de los votantes, de los futuros votantes del Frente Amplio, dicen que van a ir a la interna. ¿Y cuáles son las preferencias de esa mitad? Bien, hoy el 42% dice que votaría a Martínez en esa interna, el 21% a Carolina Cose, el 14% a Andrade, 8% a Vergara, y hay un 15% de votantes del Frente que dicen, yo voy a ir en junio, pero todavía no resolví a quién voy a votar. El margen de error en esta encuesta es más grande, porque es un grupo más pequeño que el conjunto de la encuesta y es 7.2 el margen de error. Es ¿sí? Una aclaración importante, es una aclaración que siempre vale la pena hacer. Sí, Así que entonces, Martínez 42, Cose 21, Andrade 14, Vergara 8, indecisos 15. ¿Y esto qué implica con respecto a mediciones anteriores? Exactamente. Si miramos la película, además de la foto, vemos que Martínez pierde un poco de intención de voto entre este núcleo duro de votantes en la interna. Tenía 46 hace un mes, hoy tiene 42. Carolina Cose también pierde. Tenía 27 y hoy tiene 21. Eso es interesante porque había habido mucha especulación sobre lo contrario, ¿no? Sobre que Carolina Cose estaría creciendo y sacándole espacio a Daniel Martínez. Sí, pero la encuesta refleja que en estas votantes de la interna, no las preferencias de todos los frentes amplistas, sino los votantes de la interna, ambos pierden y mantienen una diferencia grande entre Martínez y Cose. Y lo otro que sorprende, es la subida de Vergara, de Andrade. Exactamente. Vergara también sube, pero menos. Andrade duplica su intención de voto, pasa de 7 a 14 y roba parte de estas, o sea, las pérdidas de Martínez y Cose en alguna medida se van hacia Andrade y un poco hacia Vergara, que crece de 6 a 8. ¿Esto está cerrado? ¿Es definitivo? ¿Quiere decir que Martínez ya es el favorito en la interna? Hoy es el que recoge mayor intención de voto, pero estos cambios se van a seguir produciendo porque es bastante volátil la preferencia de este núcleo de votantes. Sí, mientras tanto los indecisos, decías, permanecen igual, ¿no? Entre la medición anterior y esta, casi lo mismo, 14, 15%. Exactamente.
¿Explicaciones de estos cambios? ¿Ustedes logran capturar? ¿Tienen otro tipo de enfoques que les permitan tener esas causas? Bueno, nosotros creemos que tiene que ver mucho con la exposición de los candidatos porque es el grupo más militante y el que está más atento a lo que hacen estos candidatos, con los temas que han preferido manejar en este tiempo. No vemos nada claro de por qué cae tanto Cose o por qué baja un poco Martínez. Andrade sí ha estado más expuesto en estas últimas semanas y creo que eso puede haberlo ayudado a mover las preferencias. ¿Cuánto juega, digamos, los temas que están proponiendo, las propuestas, la discusión que tienen a distancia con dirigentes de otros partidos? ¿Cómo está jugando eso? Sí, yo creo que eso pesa, y también un elemento que pesa mucho es los grupos de apoyo, cómo se mueven. Porque sabemos que en las internas los grupos de apoyo son los que tejen las redes, sobre todo en el interior, y más se mueven. Carolina Cose tiene un grupo de apoyo muy importante, que es el MPP, porque tiene mucha estructura orgánica que la ayuda. Nosotros no registramos todavía en esta encuesta todas estas últimas críticas o discusiones que han tenido sobre todo con la calle Pou, por ejemplo, pero porque han sido recientes o más al final de la encuesta. Lo que sí creemos es que, bueno, en la próxima eso podrá ver el impacto. Cuánto mueve el voto es enfrentarse con los otros en vez de enfrentarse entre ellos, ¿no? Lo que los candidatos del frente son los que más mantienen buen relacionamiento. Todos se llevan bien, estoy diciendo a nivel público, ¿no? Evitan mucho la confrontación interna. Sí. Es una de las características de la competencia dentro del Frente Amplio. La otra es que estarían faltando, yo hablaba de propuestas recién, estarían faltando propuestas, ¿cómo decirlo?, marcadas, claras, de impacto, ¿no?, de los candidatos, de los precandidatos. Sí, hasta ahora el único que las ha hecho más explícitas ha sido la calle Pou, con la presentación que nosotros no registramos porque fue después que terminamos la encuesta. Bueno, y Sartori que Sartori. Sí, no, pero yo estaba hablando de la del Frente Amplio. No, es que no han hecho ninguno. Por eso estoy diciendo, los únicos que han hecho propuestas, no hay propuestas claras o muy conocidas de del Frente. Es difícil también cuando sos gobierno hacer propuestas muy distintas, porque te van a decir, bueno, ¿por qué no las haces ahora las podés llevar adelante, ¿no? En cambio, sí están obligados a contestar. Terminan siendo contradictores de planteos que vienen del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido de la Gente, ¿no? Ser candidato de la interna del Frente no es nada favorable, porque es difícil decir cosas muy novedosas y te caen todas las críticas del gobierno. Seguimos, estamos con Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra. Estamos viendo números de la última encuesta de intención de voto. Estamos ahora con las internas, vimos las del oficialismo. Pasemos al principal partido de la oposición, vamos al Partido Nacional. Bien. Bueno, ahí lo que tenemos es que aquellos que piensan votar en la interna del Partido Nacional marcan en primer lugar las preferencias por la calle Pou con un 40% de intención de voto, 29% de intención de voto para Larrañaga, 17% de intención de voto para Sartori, 1 para Antía, 1 para Alonso, 12% de indecisos que piensan ir a votar en junio, pero aún no decidieron. Acá cabe aclarar que cuando hicimos la encuesta, Alonso y Sartori aún no habían formalizado la alianza. Lo otro que hay que aclarar es el margen de error, ¿no? Exactamente, es un grupo un poco más pequeño, el margen de error es 8 puntos para un lado o para el otro, que es lo que significa el margen de error. Eso quiere decir, por ejemplo, que la calle Pou, que aparece con 40, podría tener 48 o podría tener 32. Sí, o puede tener 38 o 41, sí, cualquier cosa entre eso. ¿Sí? Bueno, entonces, repito los números: la calle Pou 40, Larrañaga 29, Sartori 17, Antía y Alonso 1% cada uno, y hay un 12% de indecisos. La pregunta a continuación es, ¿qué cambia con respecto a la medición anterior? Y ahí los cambios son más fuertes todavía que en la interna del Frente Amplio. ¿Ah, sí? La calle Pou pierde 19 puntos. Estaba 59 su intención de voto en febrero, hoy tiene 40, mientras que Larrañaga crece 11 puntos. Estaba en 18 y tiene 29.
Sartori crece 8 puntos, estaba en 9, hoy tiene 17, Alonso y Antía pierden un punto cada uno y aumenta un poquito el grupo de gente que piensa ir a votar en esta interna, pero aún no tiene decidido a quién, de 10 a 12. Son varios movimientos, todos significativos, ¿no? Todos significativos. Veamos, explicaciones. ¿Han explorado ustedes? ¿Han profundizado en esto? Sí. Hay varios temas para decir. Bueno, lo primero, repetir lo que dije con respecto a la interna del Frente. Es un grupo bastante volátil porque está muy, y cada vez más por el movimiento hoy de la opinión pública, atado a lo que pase en esos días o las cosas que pasan en ese mes. Nosotros hemos visto durante el mes de marzo a un Lacalle Pou hasta su lanzamiento bastante más quieto que el resto de los candidatos del Partido Nacional. Larrañaga ha estado muy activo porque desde que presentó las firmas y desde febrero viene trabajando mucho ese tema, moviendo mucho el tema de la seguridad, y además en marzo se presentaron los últimos datos respecto a la seguridad de robos, de asaltos. Los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Y eso tuvo su impacto y Larrañaga lo aprovechó, entonces eso le dio mucha visibilidad y creemos que eso ayuda a que haya tenido este crecimiento. Y luego la figura de Sartori, que viene haciendo una campaña intensa desde el principio de año, que tiene sus consecuencias en el aumento de la intención de voto. Sí, claro, pero por ejemplo el acto de la calle Pou, el lanzamiento en el Parque Viera, que fue significativo, importante, ¿no? La cantidad de gente que congregó, eso fue el otro fin de semana. Sí, en el medio, cuando estábamos haciendo la encuesta. Y creemos que si bien fue importante y todo, fue a los 2 días pasa lo que pasó con los militares y le quitó mucha atención, le quitó mucha visibilidad porque la opinión pública se centró en otra cosa. Uh-huh. ¿Y Sartori qué pasa? ¿Por qué crece? Larrañaga, bueno, ya lo miramos, pero lo más discutido hoy, ¿qué pasa con Sartori, no? Sí, yo creo que es un fenómeno nuevo para los analistas que nos desconcierta y nos hizo quedar un poquito mal Sartori, porque nosotros hace unos meses decíamos esto es imposible y no era tan imposible. Ha quedado demostrado que los uruguayos somos iguales al resto del mundo en cuanto a los cambios en la intención de voto y no somos inmunes a, por más bueno que sea nuestro sistema de partidos, puede venir alguien de afuera que si hace bien las cosas logra moverlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una novedad, que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero ha marcado incluso una nueva forma de hacer comunicación política, ¿no? Está haciendo una comunicación mucho más llana, mucho más cercana, usando muy bien las redes, moviéndose mucho. Y logrando visibilidad para ese movimiento, porque uno sabe que todos los candidatos se están moviendo, pero sin embargo si uno mira las redes sabe dónde está Sartori. No siempre sabe dónde está Talvi o dónde está Sanguinetti, ¿no? Sí, sí. Es todo un tema aparte, ¿no? Porque maneja con un desparpajo inédito, por ejemplo, su desconocimiento de temas del país o números incluso, de la economía, de la realidad nacional. El perfil termina transparentando mucho algunos procedimientos de campaña, ¿no? Como el dinero que pone, los ómnibus que contrata para llenar el Palacio Peñarol, y todo eso que podría tirarlo abajo, al revés, por ahora no estaría produciendo ese impacto, sino en todo caso el contrario. Sí, yo creo que en primer lugar por el perfil al que más llega. Eso es inmune, ¿no? Se ha discutido mucho de, no maneja cifras y cómo puede ser que en Uruguay. Y sin embargo uno mira que a la gente que le llega, que es la gente, o más le llega a todos, ¿no? Pero tiene un fuerte peso entre la gente menos educada, con menos recursos, no le parece molestarle. Y la última pregunta sobre estos números. Hablamos de la calle Pou bajando, de Sartori subiendo, de Larrañaga también subiendo. ¿Son fenómenos relacionados? Pregunto concretamente, ¿cuánto juegan otras candidaturas ajenas al Partido Nacional? Esta semana la calle Pou decía que él tenía la impresión de que podía haber perdido apoyo hacia Sanguinetti, de ciudadanos que ahora que Sanguinetti ha cobrado la fuerza que ha cobrado en el Partido Colorado, como que, quizás tenían más afinidad con esa corriente y vuelven a ella. ¿Ustedes perciben algo así? Hay un poco, pero no tanto como se cree. Yo creo que lo que primero hace Sanguinetti es recuperar votos
o recuperar intenciones de voto que tuvo en octubre del 2014. Ajá. Entonces puede ser que gente, cuando obviamente el partido llegó a su mínima expresión, 3%, varios pueden haber pasado su intención de voto al Partido Nacional y una vez que el partido crece, recupera. Ahora, yo creo que recupera lo que tenía en las elecciones pasadas. Lo había perdido a lo largo de las elecciones, pero si hoy miramos, hoy el Partido Colorado es de los que más retiene sus votos respecto al 2014. Ajá. ¿Sí? Pero es cierto que alguna gente ya podría haberse pasado incluso firmemente. Es decir, No, porque la pregunta es, ¿lo que pierde la calle Pou lo agarra Sartori, lo agarra Larrañaga o es otra cosa lo que está pasando? no, yo creo que un poquito de cada cosa. Lo que pierde la calle Pou lo agarra Larrañaga y lo agarra Sartori, sí. También lo agarra un poco Sanguinetti, sí. Nosotros lo miramos con detenimiento y no hay una tendencia única. ¿Sí? Hay movimientos. Por eso también decimos, ojo, son movimientos que pueden volver a acomodarse. ¿Sí? No estamos diciendo que esta baja quedó así y de ahora en más puede recuperar. De hecho, creo que uno mira estos días, desde que empezaron a salir, porque además no somos la primera encuesta que muestra un Lacalle más bajo de lo que estaba hace unos meses, y él mismo ha salido a decir, bueno, me estoy preocupado. Y uno ve que el partido está, o su sector está tratando de darle mayor visibilidad. Es lógico, a medida que nos acerquemos a junio, los candidatos tienen que mostrarse, hablar y hacer propuestas. De hecho, esta semana, lanzó sus 5 shocks y eso le ha permitido tener tema atractivo para la opinión pública. Enseguida, después de una pausa muy corta, vemos el Partido Colorado y alguna pregunta final. La consultora Cifra dejó trazada esta semana una nueva imagen de las tendencias electorales cuando presentó su encuesta de intención de voto realizada entre fines del mes de marzo y comienzos de abril. Del 27 de marzo al 7 de abril concretamente, allí se realizó el trabajo de campo de esta medición en la que ya vimos la intención de voto con vistas a octubre, pero ya recorrimos también la interna del Frente Amplio y la interna del Partido Nacional. ¿Agregamos la del Partido Colorado? Bien. Para quienes están siguiendo la emisión en YouTube, ponemos el gráfico correspondiente, la torta correspondiente. Bien, entre aquellos que piensan ir a votar en la interna del Partido Colorado, y lo recalco porque es importante, es una diferencia que tenemos con otras encuestadoras. Ahora hablamos de eso, pero entonces, entre quienes piensan ir a votar en la interna colorada, ¿cuáles son los porcentajes? Bien, hoy el 49% votaría a Sanguinetti, el 38% votaría a Talvi, el 5% votaría a Amorín Valle, no se mencionan el resto de los candidatos, que hay varios más, y hay un 8% de colorados que dicen yo voy a ir a votar en junio, pero todavía no resolví a quién voy a votar. Bueno, acá el margen de error, recordemos, el margen de error alto. Es más grande, es 12%. 12 ¿sí? puntos. Y esto lo que nos muestra la tendencia, no la fotografía, es que Sanguinetti mantiene el liderazgo que había conquistado ni bien o antes de proclamarse como candidato. En la encuesta pasada tenía para nosotros 54% de intención de voto, pierde 5 pero mantiene el liderazgo y tiene 49. Talvi crece de 27 en febrero a 38 ahora. Y aparece también, crece Amorín Valle, que llega a 5%, y bajan los indecisos que teníamos 19% en febrero a 8% en esta encuesta. Acá también tenemos cambios significativos, ¿no? Sí. Hay un crecimiento fuerte de Talvi, ¿sí? De 11 puntos, aparece Amorín en la encuesta. Sigue siendo una interna liderada por Sanguinetti, pero se empieza a acercar Talvi. También, si me preguntás, ¿por qué en esta interna? Ya venía esa pregunta. Claro, en esta interna los 3 candidatos han estado activos por distintos motivos, porque también Amorín Valle ha salido a la mesa y a hablar de su candidatura. Ha salido a pelearse con ustedes. Con nosotros, exactamente. Por ejemplo, con Cifra en particular. Pero más que la pelea, yo lo miro y dice, él ha salido con la convicción de que hasta puede llegar a ganar la interna, ¿no? Pero eso le da confianza a sus votantes. Talvi también ha estado activo, moviéndose en su campaña, y Sanguinetti lo vemos permanentemente. Entonces creemos que los movimientos en este caso son de los 3 y el que ha salido más favorecido con esta ha sido Talvi, que es el que ha tenido el crecimiento más significativo. Ajá. No es una interna cerrada.
¿Cuál es cerrada? No, ninguna. Ojalá, yo lo que más quisiera es que estuvieran cerradas, pero no lo vemos así porque creemos que recién ahora los candidatos están poniéndose firmes en esto y que van a actuar, y que además el impacto de todo lo que hacen es cada vez más fuerte y más inmediato, ¿no? ¿A qué te referís, por ejemplo? Que el movimiento, los candidatos están muy activos en las redes, los vemos en los medios ni que hablar y están permanentemente haciendo actos, pero para un público importante toda esa circulación de noticias y de actividades en las redes tiene su impacto. La gente se entera en tiempo real de lo que está pasando y toma sus opciones. Preguntan varios oyentes cómo se entienden las diferencias entre una empresa encuestadora y otra. Efectivamente, hay números distintos, ¿no? Sí. Sobre todo cuando miramos las internas. Sí. Y entonces dicen algunos de qué sirve estar considerando estos números, nos marean, ¿a cuál hay que tener en cuenta? Bien. Esa pregunta da para toda una mañana, Bien, pero por lo menos pero vamos ahora... a unos breves pantallazos. En primer lugar, el de qué sirven. Si no estuvieran las encuestas, no sabríamos cómo van las internas y quién va primero y quién no. ¿Sí? Entonces creo que nos ayudarían sin eso sería un agujero negro. Las diferencias sí son y nos preocupan a las encuestadoras en primer lugar antes que a la gente, ¿no? Porque, bueno, ponen en tela de juicio algunas cosas. Y yo lo primero que quiero aclarar es que no todos las diferencias pueden deberse a distintos motivos. Una es, no todos estamos mostrando el mismo momento. Yo decía, bueno, nuestra encuesta terminó este domingo, había encuestas que circulaban que habían terminado unos días antes y probablemente las que se hagan después de estos hechos van a tener algunas variaciones. Sí, pero te menciono un ejemplo nada más. Sí. Es la encuesta de opción que le dio a Verónica Alonso 12% en la interna del Partido Nacional. Sí. La de cifra le da 1%. Sí. Entonces, bueno, ahí tenés Sí. de los datos chocantes Sí. para muchos oyentes, ¿no? También hay diferencias en lo que mostramos. Nosotros, los datos que estamos mostrando son aquellos que piensan ir a votar en la interna. Hay otras encuestadoras que lo que hacen es a los votantes de un partido decir a cuál preferiría que fuera el candidato. Y no es lo mismo, porque ellos le están preguntando a todos los votantes y nosotros solo le preguntamos a aquellos que dicen que van a ir a votar en la interna, que sabemos que es en torno a un poco más de la mitad en el caso del Partido Nacional. Eso marca diferencia. Porque además los votantes en la interna no son iguales al conjunto de los votantes. En general son los más militantes, los más activos y los que tienen preferencias determinadas, ¿no? Entonces eso también marca una diferencia. Y después cómo se haga la pregunta. No es lo mismo que me pregunten quién preferiría que fuera el presidente a usted a quién piensa votar en la interna. No es lo mismo nombrar los candidatos o dejarla abierta y espontánea para ver qué está en la cabeza del respondente. Yo sé que esto marea mucho a la gente y que la gente dice, bueno, pero pónganse de acuerdo y muéstrenme lo mismo. Bueno, eso es una decisión de cada empresa de qué es lo mejor mostrar. Pero el tema es que no estamos mostrando lo mismo y eso genera estas confusiones. Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, gracias por acompañarnos otra vez. Un gusto, Volvemos como siempre, a charlar Emiliano. en los próximos días. ¿Cómo no? Quizás hay más material de esta misma encuesta. Sí, tenemos bastante. Y sin duda vamos a esperar la próxima, ¿que ¿para cuándo va a estar? Y bueno, la vamos a estar empezando a fines de abril, con lo cual estará a mediados de mayo. Ya volvemos con la tertulia de este viernes.